Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Estamos reunidos en esta mañana para congregarnos, como dice el Señor, sin dejar de reunirnos como algunos tienen por costumbre. Algunos tienen por costumbre no venir a la iglesia o no congregarse. Les gustan los pastores virtuales por internet, les gusta escuchar prédicas pero por televisión, pero el Señor nos dice que nosotros debemos ir a congregarnos, no solamente ir a un lugar de vez en cuando, sino siempre, ¿cierto? Amén. Amén. Bueno, bendecidos sean todos ustedes. Acá arreglándome uno de mis accesorios que necesitamos estar en obra primorosa. Sí. Bueno, gloria a Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por todo lo que estás haciendo en nuestras vidas y gracias por todo lo que harás. Porque la gloria, la honra y la alabanza son solo para ti. A ti rendimos nuestra vida, nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Declaramos que no hay ningún tipo de oposición en este momento, ni alrededor, ni en las personas que se congregan en este lugar, ni las personas que nos ven. Que haya chalón en sus vidas. Te doy gracias. La gloria, la honra, la alabanza y la adoración sean solamente para ti. Yo ato, echo fuera todo impedimento, todo obstáculo, todo que se quiera levantar en este lugar y alrededor para interponerse e importunar las grabaciones de este ministerio. En el nombre del Señor Jesucristo, amén. Amén. Bienvenido Espíritu Santo. Amén. Bueno, gloria a Dios. Bueno, en esta mañana vamos a estar teniendo una predicación de rompimiento. ¿A cuánto les gustan las predicaciones de rompimiento? Amén. Hoy vamos a estar hablando acerca de las consecuencias de la fornicación y el adulterio. Este tema no viene en vano, este tema viene porque muchos de los cristianos están viviendo en estas condiciones. Y hoy el Señor nos va a ministrar porque este mensaje es contundente y es de rompimiento. Cuando algo se rompe es porque algo se va a acabar. Algo ya no va más, algo ya tiene que dejar de ser. Y hoy el Señor, cuando en la iglesia el Espíritu Santo trae la palabra, es porque el pueblo la necesita. Sean todos ustedes bienvenidos a una comunidad, a la comunidad cristiana, a una nueva vida en Jesucristo. Amén. Vayamos a Colosenses 3:5. Gracias al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. ¿A cuánto les gusta la palabra de Dios? Amén. Colosenses 3:5. La palabra de Dios es viva y es eficaz. Y voy a leer en lenguaje sencillo, mi Biblia de lenguaje sencillo. Dice el Señor en Colosenses 3, versículo 5, ¿cómo deben vivir ahora? Por eso, den muerte a todos sus malos deseos, no tengan relaciones sexuales prohibidas, no sean indecentes, dominen sus malos deseos y no busquen amontonar dinero, pues es lo mismo que adorar a dioses falsos. Todo esto hace que Dios se enoje con los desobedientes. Ustedes mismos se comportaban así antes de conocer a Cristo, pero ahora tienen que dejar también todo esto. No se enojen, no busquen hacer el mal a otros, no ofendan a Dios, ni insulten a sus semejantes, ni se mientan unos a otros, porque ustedes ya han dejado la vida de pecado y ahora viven de manera diferente. Colosenses 3, leí desde el 5, leí hasta el versículo 10. 3, 5 al 10, Colosenses. Y el título es ¿cómo deben vivir ahora? Ahí en Colosenses. Y dice, comienza hablando de que no tengan relaciones sexuales prohibidas. Las relaciones sexuales prohibidas son, como dice la misma palabra, son relaciones que no están formalizadas por Dios en un matrimonio, donde no hay un compromiso. Y sé que la parte sexual de muchos necesita liberación. Porque el Espíritu Santo, cuando trae un mensaje a la iglesia, al ministerio, comunidad cristiana, una nueva vida en Jesucristo, es porque eso es lo que necesitan las personas recibir. Ese pan, esa impartición, ese mensaje y esa enseñanza. La prédica, el título, las consecuencias de la fornicación y el adulterio, y el tema va a ser
las consecuencias de la inmoralidad sexual. Porque algunos dicen, no, pues divertámonos aquí un poquito, eso no va a pasar nada, aquí todo va a estar muy bien, pero el Señor, a través de la palabra, nos va a amonestar. Cuando el Espíritu Santo nos amonesta es porque nos va a regañar. Es como cuando nos cogen, no sé si a ti te ha pasado, a mí en lo personal no me dieron mucha vara, creo que era muy juiciosa, no me dieron tanta varita, pero cuando nuestros padres nos disciplinaban era porque habíamos hecho algo demasiado grave que merecía esa disciplina con la vara. Cuando nosotros ofendemos a Dios van a venir unas consecuencias y va a venir una disciplina. A algunos no les gusta que le hablen de estas cosas, pero en la iglesia cristiana, en el verdadero ministerio cristiano se deben hablar todos los temas, le gusten o no le gustan a las personas, porque la Biblia es un consejo. Sí. Hay personas que de pronto no les gusta mucho que le hablen de ciertos temas, porque en esos ciertos temas les tocan los callos y se sienten muy mal, y entonces se incomodan, pero pese a que se incomoden y como sea, tenemos que escuchar el mensaje. Amén. Amén. Vayamos también a Efesios 4:19. Efesios, vamos a estar leyendo la palabra de Dios. Algunos mensajes, como lo dije anteriormente, son textuales, es solamente un texto, y hay otros mensajes que son de mucha palabra, es decir, de ir de un lado al otro navegando por la Biblia. Efesios 4:19. ¿Qué dice el Señor? Dice la palabra de Dios aquí en este mensaje. Dice: han perdido la vergüenza, se han entregado totalmente a los vicios y hacen toda clase de indecencias. Pero esto no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo, porque ustedes oyeron el mensaje acerca de Él y saben vivir como Él manda, siguiendo la verdad que Él enseñó. Por eso ya no vivan ni se conduzcan como antes, cuando los malos deseos dirigían su manera de vivir. Dice el Señor acá en el 4:19 dice: han perdido la vergüenza y se han entregado totalmente a los vicios y a hacer toda clase de indecencias. Cuando la persona pierde la vergüenza, ya no le importa nada. Y cuando estoy predicando, el Espíritu Santo me trae ciertas cosas que Él quiere que yo ministre y comparta, de acuerdo a cómo el Espíritu Santo quiera fluir. Me trae a la memoria en este momento el Espíritu Santo cuando Herodes estaba viviendo en adulterio con Herodías, que era la esposa del hermano de Herodes. ¿Sí? Y estaba el profeta Juan el Bautista, que los amonestaba, los corregía y los exhortaba y les decía que estaban viviendo en adulterio, y a ella le incomodaba demasiado ese profeta Juan el Bautista. Lo quería, pero bien hundido en la tierra. Y entonces el profeta no callaba, no le importaba al profeta Juan si estaba en la cárcel, gritaba: y tú, Herodes, que vives con la mujer de tu hermano. Y esa mujer dijo: este me está incomodando mucho. Cuando tenemos pecado, cuando hay pecado y nos hablan de esas cosas en las cuales estamos cometiendo el pecado, nos incomodamos. Y Herodías, la mujer que estaba viviendo en adulterio con Herodes, que dijo: voy a buscar la manera de callarle la boca a ese profeta. Me incomoda que me saque mi pecado oculto a la luz, que diga ante todos que yo estoy viviendo en adulterio. Y resulta que tenía esta mujer una hija seductora, con un espíritu de seducción, la hija de Herodías, Salomé. Ese nombre es tremendo y tiene una atadura fuertísima. Salomé. Entonces esta Herodías tenía una hija seductora, y este Herodes era laxivo y era lujurioso y era adúltero de corazón, porque dice el Señor que solo con mirar a una persona con deseo ya estamos en adulterio o estamos ya pecando, ¿verdad? Y esta joven Salomé, la mamá la utilizó ahí, como en ese momento la utilizó como la carnada, y le
le dijo Herodes que quería ver bailar a Salomé, quería lujuriarla, ¿no? Quería verla cómo ella se movía con esos velos, cómo danzaba, cómo ella bailaba esa danza seductora, pero era con el deseo Herodes de seguir alimentando la fantasía sexual que él sentía por esa joven Salomé. Y la mamá entonces le dijo a la hija, pues como Herodes dijo, pídeme lo que tú quieras. Sabemos que cuando un hombre tiene deseos sexuales y cuando el hombre está bajo un espíritu de lujuria y de laxidia y de adulterio, no le va a importar así sea vender a la propia madre, con tal de suplir y satisfacer el deseo sexual. ¿Y qué dijo Herodes cuando la vio? Oh, esta muchacha me atrae, me gusta, sería capaz de darle hasta la mitad de mi reino si me lo pidiera. Y entonces Herodes le propuso a la joven Salomé que le pidiera lo que ella quisiera, y la intrépida, intrigante y maldadosa mamá Herodías dijo: pide la cabeza del profeta Juan el Bautista, que me incomoda mucho porque me saca y me expone mi pecado oculto de adulterio. Por eso lo puede decapitar. Sí, y entonces ¿qué hizo la joven, que era como más bien la manipulada de la mamá? Sí, pues sí, pidió la cabeza del profeta. Y cada vez que estemos viviendo en una condición de pecado, vamos a tener unas consecuencias. Y resulta, bueno, y ya todos conocemos el desenlace, la historia, bueno, le cortaron la cabeza. Al cortar la cabeza al profeta, o cortar la cabeza de una persona, significa cortarle la autoridad. Y me mostraba el Señor hace como casi un año que una mujer en ese tiempo quería cortar mi cabeza ministerial también. Sí, me mostraba que el águila significa el profeta, ¿sí? Y yo tenía esta águila visualmente en el ministerio anterior, y que me mostraba el Señor que llegaba esa mujer, cogía la cabeza del águila, le enredaba una soga y le arrancaba la cabeza. Significa que esa mujer quería arrancar, no es que pueda, es que quería arrancarme mi cabeza ministerial y mi autoridad como profeta. Y eso mismo le ocurrió a Juan el Bautista. Herodías, la mujer perversa, le arrancó la cabeza para que este profeta ya no expusiera más el pecado de adulterio. Sabemos que, aunque queremos o las personas quieran callar la voz de Dios o de los profetas, la voz de Dios es más poderosa y nadie la podrá apagar nunca. De hecho, vemos que todas las personas que han querido callar a Dios no han podido. Mire, esta Biblia, la Biblia es el único libro que tiene venta mundial, diario y constante. Es el libro que permanece por encima de todos los grandes escritores, por encima de los grandes novelistas, por encima de los grandes filósofos. Este es un mensaje que permanece. Y vemos entonces que ahí hubo una acechanza, hubo una maquinación, hubo algo allí que se presentó para tratar de ocultar el pecado en el que los dos estaban, ¿verdad? Herodes y Herodías. Y pese a todo eso sabemos que luego un desenlace fatal, porque finalmente la maldad nunca va a triunfar, siempre la maldad va a tener unas consecuencias. Y continuamos con las consecuencias de la fornicación y el adulterio. Inmoralidad significa no moral, no recto, no puro y no santificado. Cuando Dios nos habla de no tener en nuestra vida inmoralidad, significa cosas pecaminosas, sucias y cosas perversas, y en la parte sexual el ser humano lucha. El diablo lo primero que contaminó fue el corazón de Eva, el corazón de Adán con la desobediencia, pero luego de eso vemos, y a través de la historia
vemos que la tierra se corrompió en gran manera y que la tierra se comenzó a pervertir de manera sexual, como lo vemos aquí anotado. Sodoma y Gomorra era una ciudad de perversiones sexuales. Entonces ellos ya no les bastaba con el adulterio y la fornicación, ya ellos entraron en el lesbianismo y el homosexualismo y aún a tener actos sexuales con los animales. Porque la parte sexual, cuando nosotros tenemos la parte sexual en santidad, esto va a hacer que nuestras vidas delante de Dios sea agradable. La parte sexual, cuando la tenemos en santidad. Cuando hemos podido tener el dominio propio de guardarnos en santidad. No he escuchado, o no sé si tú has escuchado, que alguien se ha muerto por no tener relaciones sexuales. Nadie se ha muerto por no tener relaciones sexuales. ¿Sí? Nos podemos guardar en santidad, podemos hacer un ayuno sexual. Mujeres quedan solas, abandonadas de sus esposos, pero no he escuchado que ninguna mujer se ha muerto por no tener relaciones sexuales. ¿Sí? La mujer, Dios le dio el dominio propio y al varón también. Eso depende si tú lo aplicas, el dominio propio. El dominio propio es controlarnos, tener la capacidad de no darle rienda suelta a los deseos de la carne ni a los deseos sexuales. Consecuencia significa lo que no esperabas, significa disciplina y significa recibir lo sembrado. Y cada vez que nosotros sembremos, vamos a recoger de lo sembrado. Dice el Señor, y te invito a que vayamos conmigo a Proverbios 6:32. Este es un mensaje donde vamos a estar hablando de algunos aspectos, porque personas están viviendo en adulterio y personas están viviendo en fornicación y aún piensan que no hay ningún problema y que eso no les va a pasar nada y que no les va a traer ninguna consecuencia. Proverbios 6:32. Dice la palabra aquí en el mensaje que estamos compartiendo. Proverbios 6:32 dice: pero el que se enreda con la mujer de otro comete la peor estupidez, busca golpes, encuentra vergüenzas y acaba perdiendo la vida. Pero el que se enreda con la mujer de otro, pero coloquemos, pero la que se enreda con el marido o el esposo ajeno. ¿Qué dice en tu versión? Mas el que comete adulterio es falta de entendimiento. Corrompe su alma el que tal hace. Dice el Señor, aquí en esta versión, que el que comete adulterio es estúpido. Y acá de entendimiento, sabiduría. Pero si lo llevamos ya a un lenguaje que todos podamos entender, el que comete adulterio es bruto. Es la palabra. No piensa. Dice el Señor que le falta entendimiento. Cuando una persona no entiende las cosas es porque le falta capacidad mental. En pocas palabras, una persona bruta. Contaminada. Y dice que corrompe y dice que pervierte. Es decir, la persona que comete el adulterio, en pocas palabras, es una persona bruta. Que no piensa. ¿Sí? Porque el placer sexual te durará unas horitas. Tener un amante o la mujer tener amante y el hombre tener un amante, eso les parecerá grandioso. Pero ante la Biblia dice que la peor estupidez que puede cometer una persona. ¿Sí? Caer es fácil, levantarnos es muy complicado. Personas han caído en adulterio y les parece que ahí no pasa nada. Pero te quiero decir que a medida que vayamos avanzando en este mensaje, muchas cosas tú vas a entender de este mensaje. Dice entonces que el que comete adulterio es bruto. Es la palabra. Sea hombre, sea mujer. Porque te quiero decir que hay gente que le gusta vivir en lo ilegal.
Le gusta tener el marido de otra o el esposo de otra mujer. Les gusta tener la mujer de otro hombre o la esposa de otro hombre. Les gusta la ilegalidad. ¿Sí? Y sabes, el Espíritu Santo cuando me da tantos mensajes, son muchas las prédicas que el Espíritu Santo me revela para ministrar. Y son prédicas que todas son contundentes. ¿O tú qué dices? Amén. Amén. Y dice el Señor que el que comete adulterio es un estúpido. Un tonto. Una persona que no tiene nada de pensamiento lógico, no se imagina las consecuencias que esto le va a traer a todo nivel. Porque el adulterio, te quiero decir que nunca las personas que están en adulterio serán felices. Porque el adúltero, la adúltera tendrá que estar escondiéndose en todo momento. Tendrá que estar tapando, tendrá que estar ocultando, tendrá que estar mintiendo, tendrá que estar como la incógnita, aún disfrazándose con miles capas y ruanas y gorras y sombreros para que nadie la vea en los centros comerciales, para que nadie lo vea. Tendrá esa mujer que tiene un amante mantener escondida con el amante, y el hombre también. Sí, Es una brutalidad total. Les gusta la ilegalidad. ¿Y por qué personas caen en adulterio pudiendo tener una sola pareja y tener una sola esposa y un solo esposo, como dice el Señor en los requisitos que deben tener los diáconos y los que sirven y predican en una iglesia? Dice el Señor que uno de los requisitos es esposo de una sola mujer. No existe para Dios el varón que ha tenido infinidad de matrimonios e infinidad de relaciones y fuera de eso dice ministrando a un pueblo lleno de pecado, porque esa persona ya está descalificada ante Dios. Pero me contaba alguien, y esto lo digo ya con más seriedad, me contaba un pastor, un ministro que también es maestro, me decía que había un falso pastor que era disque cliente de un motel. wow. Y que iba con las mismas ovejitas de la iglesia, él con las mismas ovejitas, mujeres de la iglesia, disque al motel. Y ya lo conocían como el pastor adúltero y entraba fresco. Como, esto no pasa nada, me corresponden como Salomón y como David, 3000 mujeres. Algunos tienen esa mentalidad, que les corresponden muchas mujeres. Y me decía este maestro, me decía, ¿cómo le parece que lo han visto en el motel con diferentes y es disque un pastor? Y entonces te quiero decir que esa persona ya tiene su cupo abajo en el infierno, porque lo está haciendo, número 1, conociendo la Biblia, número 2, sabiendo que es pecado, y número 3, decepcionando a muchas ovejas que verdaderamente quieren buscar de Dios y de Cristo, y que se den cuenta de ese testimonio, muchos se desarman, se desaniman y esto se llama abortan la vida cristiana por causa de los malos testimonios. Y que le parecía disque normal hacer eso a él. Y entonces la esposa, ¿dónde está? Ya, imagino que no está casado, o que la esposa lo abandonó por el mismísimo adulterio, por el descaro. Veamos los hijos cómo están, qué ejemplo están recibiendo los varones, qué ejemplo están recibiendo los hijos de ese pastor, qué ejemplo está recibiendo la familia de ese que se para en un púlpito a predicar cuando su vida detrás de bambalinas es todo este pecado, ¿sí? Pero te quiero decir, tienen dos caminos: o acabas con tu pecado de adulterio, que es una iniquidad que corre por las venas desde la cabeza a los pies. Las personas que tienen el hábito de adulterar, tienen una iniquidad, se llama una maldición. Eso no es que divirtámonos,
Bueno, si te quieres divertir con la una y con la otra, pues entonces por favor no estés predicando en el púlpito. Porque embarras el buen testimonio de Cristo y de los que lo quieren seguir. Las consecuencias de la fornicación. Vayamos a Hebreos 13:4. Este mensaje es un mensaje donde el rompimiento mismo lo hace la palabra de Dios, ni siquiera son mis propias palabras, son las palabras, y yo sé que tú tienes muchos testimonios también que pudieras contarnos. Hebreos 13:4. Hebreos 13:4. La gloria, la honra y la alabanza es para mi Señor. En este lugar hay mucho fuego y en este lugar hay mucha presencia de Dios. 13:4. ¿Qué dice el Señor? En 13:4 dice en esta versión: todos deben considerar el matrimonio como algo muy valioso. El esposo y la esposa deben ser fieles el uno al otro, porque Dios castigará a los que tengan relaciones sexuales prohibidas y sean infieles en el matrimonio. No vivan preocupados por tener más dinero, estén contentos con lo que tienen, porque Dios ha dicho en la Biblia: nunca te dejaré desamparado. Leí Hebreos 13, del 4 al 5. Pero ¿cuál es el rema? Todos deben considerar el matrimonio. Considerarlo es que todos deben pensar que Dios creó el matrimonio. Eso no fue que alguien se lo inventó Dios. Y dice la palabra que debemos considerar, debemos decir cosas buenas del matrimonio, porque es un pacto delante de Dios. ¿Y por qué el diablo ataca la relación sexual? Porque el diablo ataca la parte sexual, porque cada vez que un hombre y una mujer cometen adulterio o fornicación, la fornicación es los solteros darse en el lujo de tener relaciones sexuales, o los solteros teniendo relaciones con los casados y los casados con los solteros, ¿sí? Todo eso se llama inmoralidad sexual. Dice el Señor que todos debemos considerar el matrimonio como algo muy valioso. No es que el matrimonio está pasado de moda. El matrimonio jamás pasará de moda. Siempre será uno de los vínculos más lindos que Dios creó, porque se trata de un hombre y una mujer. No es de Pepa y Pepona, ni es de Juan ni Juanito, o sea, dos hombres y dos mujeres. Eso no existe, eso nunca lo creó Dios. Eso se llama la tapa de la perversidad sexual, que Satanás destruyó tanto la sexualidad que ya puso hombres a vivir juntos y mujeres a vivir juntas, dándoles a conocer al mundo entero de que el verdadero diseño de Dios no funciona. Pero te quiero decir que el matrimonio nunca pasará de moda. Aún veo unas noticias, dos viejitos cuchos casaditos, dos viejitos de 70 ya para morir, pero van y contraen nupcias, porque bueno, se dieron la oportunidad ahí, pero se casaron, porque el matrimonio no pasará nunca de moda, entre un hombre y entre una mujer. Dice el Señor en el 4, que el esposo y la esposa deben ser fieles el uno al otro, porque Dios castigará a los que tengan relaciones sexuales prohibidas y sean infieles en el matrimonio. Dios castigará. Y a veces pensamos, no, pues no me ha pasado, muchos piensan así: llevo 30 años en el adulterio y no me ha pasado nada. Sí, pero vuelvo y te digo, abajo te espera un lugar bien caliente por la eternidad. Se llama el lugar donde están las almas atormentadas, donde los gusanos, ni el fuego, ni el azufre, ni el tormento se apagarán jamás. Y algunos juegan con el adulterio y ellos piensan, pero no me ha pasado nada. Pero no quiere decir que Dios no te va a castigar. Tiene consecuencias. A los adúlteros Dios los va a juzgar. ¿Sí? La causal del divorcio ante Dios es el adulterio. Es decir, está el hombre, está la mujer. Cristo debe ser el centro del matrimonio. Cristo debe ser el fundamento del matrimonio.
solamente debe estar el varón, la mujer y Dios en medio, nadie más. Cuando se introduce la relación, tanto del hombre o la mujer, introducen a otras personas y comienzan a vivir la doble vida, que es la doble moral de la que hablamos de la inmoralidad, comienza el hombre a tener un amante, y comienza la mujer a tener un amante, y comienza el varón dizque a irse unos días, dizque es que voy a ir a hacer unas vueltecitas de trabajo, pero mentira, se va 3 días a dormir con la amante y vuelve a casa diciendo que estaba trabajando, pero trabajando en el pecado, con el adulterio. Y mujeres dicen, no, es que voy a viajar a hacer unos trabajos y mentira, se fue para la playa, se fueron por allá, dizque para el Caribe, a pasarla rico en adulterio. Y vuelven todos contaminados, trayendo todo ese pecado encima y dejándoselo en la cama a esa pobre esposa que cree que el varón era ministrando cuando era en la playa dándose el lujo del adulterio. Y cuando el varón vuelve a casa o la mujer viene contaminada y le venden a los hijos que estaban trabajando y los hijos recepcionan toda esa iniquidad del adulterio. Por eso el que es adúltero también tendrá hijos adúlteros, si no corta con eso, ¿cierto? Dice aquí también que Dios juzgará a los adúlteros. Puede ser que aquí en la tierra la gente se pase de allá para acá en el pecado y uno dice, oiga, ¿cómo son de frescos? Es que ya salen en público y todo frescamente así, tranquilamente se muestran en público y dicen que somos grandes amigos. No, no pasa nada, somos amigos. ¿Quién dijo que un hombre puede ser amigo de una mujer sin tener imaginaciones sexuales? Hay mujeres que dicen que tienen grandes amigos, pero te quiero decir que de esa amistad a la cama hay un pasito nada más. ¿Sí? Porque el hombre tiene sensaciones y la mujer también. Y cuando el hombre sale mucho con una mujer, se van atrayendo y se van gustando y terminan en la cama, por muy amigos que decían ser. ¿Sí? Mira, no hay que darle ni esto al diablo. No hay que darle ni una pequeñita, mejor dicho, hay que dejarlos morir de hambre. No hay que darle comida al diablo. Y me decía el Señor que ministrara este mensaje porque cuando un varón ha tenido incontinencia sexual, ha sido un mujeriego, ha sido un pervertido sexual, ha sido un promiscuo, y esa ha sido siempre su debilidad, y lo sabe y lo tiene claro, que esa es una de las debilidades por las cuales él cae frecuentemente en el pecado del adulterio o de la fornicación, y él lo sabe. ¿Y por qué si él sabe que su debilidad es las mujeres? ¿Para qué se mantiene al lado de las mujeres? ¿Para qué da ocasión con ellas? ¿Para qué se mantiene solo con ellas? ¿Sí comprendes? Huir. Y algunos dicen, no, a mí no me pasa nada, yo tengo todo bajo control. No, a mí el pecado no me hace mella, yo soy fuerte, y ahí los hemos visto. Y para no ir muy lejos, y como esto es algo público, lo digo a nivel público. Un gran predicador, Tommy Moya, tú lo puedes ver por internet, como esto es público, lo digo porque ellos ya dieron el testimonio, ellos ya fueron restaurados, pero ese predicador, famoso en las naciones, Cayó. que iba por todas partes con su esposa y con sus hijas, se puso a darle rienda suelta a que él podía controlar sus deseos y que a él no le iba a pasar nada. Se puso a estar muy frecuentemente con la del coro de la iglesia, se puso a mucha sonrisita, mucha chocolatinita, mucho detalle, mucha sonrisa, mucha palmadita en el hombro, ¿ah? Ya después fue en el pelo, ya después fue el beso, ya después fue la cama y ya después fue el adulterio, ¿sí? Y se llevó por delante su esposa, afrentándola ante el público, afrentándola ante la congregación, afrentándola frente a su propia familia y afrentando a sus propias hijas y a sus hijos. ¿Qué es una afrenta? Avergonzándolos. Y él en su testimonio lo contaba y decía, me confié.
pensé que yo lo podía manejar. Pero en un momento que la mujer estuvo débil sexualmente, ella sí sabía lo que estaba haciendo, y él también, ¿qué dijo? Se encontraron los dos solos, tal vez en una oficina, en algún lugar solos, estaban en su momento de más efervescencia sexual, porque el hombre y la mujer tienen momentos de efervescencia sexual, es decir, hay momentos donde la mujer está activa sexualmente y el varón también. ¿Y tú crees que ese varón es el mismo? Nunca ha vuelto a ser el mismo, ni su ministerio el mismo, ni nada, porque dice el Señor que la afrenta de los adúlteros nunca se borrará. Dice el Señor, y lo vamos a leer, que la afrenta, es decir, siempre te señalarán como el adúltero o la adúltera. Siempre, siempre. Y para no ir muy lejos, David se arrepintió, David se tiró en el piso, le dijo, Señor, yo confieso, bueno, etcétera, todo. Pero, más sin embargo, quedó registrado aquí que David adulteró con la mujer que era de otro varón. Dice el Señor que la afrenta, la vergüenza y el dedo señalador para los que cometen adulterio, nunca será quitado el dedo señalador de ellos. Siempre serán recordados como el adúltero, la adúltera. Imagínense, ¿cierto? ¡Qué vergüenza! Siempre será, sí, tal pastor que cayó en adulterio. Sí, tal mujer que cayó en adulterio. Sí, la mujer que se le robó el marido a la otra. Sí, el varón que se le robó la mujer al otro. Dice el Señor que esas afrentas nunca se quitan. ¿Sí? Gálatas 5:19. Este es un tremendo mensaje, ¿verdad? Damos gloria a Dios. Amén. Gálatas 5. Hoy estamos hablando acerca de las consecuencias del adulterio. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Vuelvo y te digo, si tú puedes controlar tu área sexual, todo lo demás será más fácil para ti controlar. Si a una persona le queda difícil controlar su área sexual, todo lo demás le va a ser muy difícil de controlar. Gálatas, tú estás ahí en Gálatas 5. Gálatas 5. Acá está. 5 y 19. ¿Qué dice la palabra en Gálatas 5:19? Dice acá en este mensaje, obedecer al Espíritu de Dios, o al Espíritu Santo también puede ser. Todo el mundo conoce la conducta de los que obedecen a sus malos deseos, no son fieles en el matrimonio, tienen relaciones sexuales prohibidas, muchos vicios y malos pensamientos, adoran a dioses falsos, practican la brujería y odian a los demás, se pelean unos con otros, son celosos y se enojan por todo, son egoístas, discuten y causan divisiones, son envidiosos, se emborrachan y en sus fiestas hacen locuras y muchas cosas malas. Les advierto, como ya lo había hecho antes, que los que hacen esto no formarán parte del reino de Dios. Y algunos dicen, el Señor es tan lindo conmigo. No, pero me disfruto este adulterio, me disfruto la fornicación, pero después cuando me vaya a morir le pido perdón a Dios y entro directo al cielo. ¿Sí tú crees? Dice el Señor que los que practican estas cosas de Gálatas 5:19 no van a heredar el reino de Dios, ni te hagas ilusiones. Santo Dios. ¿Sí? Y entonces cambias el oro por el cobre. Y entonces cambias un buen matrimonio por una relación ilícita, ilegal, una relación perversa y una relación de locura y de estupidez, porque Dios dice que los que cometen adulterio son brutos. Y entonces muchas personas, uno las ve que dejaron esposos, esposas, hijos, familia, todo por una locura, por una, como dicen, esto es algo acá en Colombia, normal, por una calentura, por un momento de necesidad sexual, por un momento de querer ser bruto y de tirarte al adulterio. Eso es. Y dice el Señor que los que hacen estas cosas no heredarán el reino de los cielos.
Entonces, si tú tienes un esposo y no te has divorciado todavía de él, pues primero arregla tu situación, porque si tú comienzas estando casada a vivir con otro hombre, tú estás en adulterio. Y si ese varón se fue con otra mujer, pero todavía está casado, él está en adulterio, no tiene otro nombre. Ay, no, es que me aburrí un poquito del matrimonio y me fui de vacaciones al adulterio. ¿Sí? ¿Cómo te parece? Que eso no funciona en el reino. ¿Sabes que gente dice, ay, es que estoy como un poco cansado del matrimonio, me voy a echar unas canas al aire, más o menos vivir en adulterio unos años, pero no pasa nada, Dios me entiende. ¿Dios te entiende? Si estás viviendo como Herodías, que era casada con el hermano de Herodes, y ella vivía dizque con el hermano, sí, vivía en esa relación de adulterio. Santo Dios. ¿Qué se puede sentir una relación de adulterio? Nunca vas a estar feliz, nunca vas a estar en paz. Siempre a donde vayas te van a estar señalando, allá va el adúltero el que dejó a la esposa, allá va la adúltera que dejó al esposo. Serás motivo de ignominia pública, que significa una afrenta. Las únicas causales delante de Dios para un divorcio ante Dios es el adulterio. Es haber metido en la relación donde está el esposo, la esposa y Dios, haber metido a Pepita y a Pepito en la relación. Metieron a una tercera persona y comenzaron a adulterar. ¿Qué significa el mismo proceso de la leche? La leche cuando sale de la vaca es pura. La meten en las tinajas, ¿verdad? Y la llevan a procesar y allá le meten agua, azúcar, almidón, etc. y la adulteran. El adulterio es meter en la relación donde solo cabe el hombre, la mujer y Dios, meter a otra persona o a otras personas y compartir el sexo libremente, pero seguir en el matrimonio. Y cuando Dios ve eso dice, bueno, mijito, ¿te vas a querer quedar allí? Pues entonces déjame libre a esta mujer. Es la única forma en que Dios corta un matrimonio. Es decir, Él lo ve como algo que ya no funciona. Y si la mujer y el varón quieren tomar la decisión de separarse, lo pueden hacer, porque ante Dios el que cometió el adulterio, cometió la falla, invalidó el pacto y rompió el acta matrimonial. Entonces, ¿qué dice Dios? Pues hijito, ya te traicionaron, ya no debes, si quieres perdonar al adúltero lo puedes hacer, pero si te quieres divorciar también lo puedes hacer, porque la persona que te traicionó ya te falló. Eso es las consecuencias del adulterio. Uno de los mandamientos en Deuteronomio 5:18, vayamos, Deuteronomio 5:18, gloria a Dios, ya vamos a hablar acerca de los solteros. 5:18, Padre, te doy gracias por este mensaje poderoso y fuego, es tu espíritu sobre mí. Gracias, Señor, la sabiduría. 5:18, ¿qué dice el Señor? Dice la palabra en Deuteronomio 5:18, ni sean infieles en su matrimonio, ni roben, ni hablen mal de otra persona, ni digan mentiras en su contra, ni se dejen dominar por el deseo de tener lo que otros tienen, ya sea su esposa, sus esclavas, su esclavo, su buey, su burro o cualquiera de sus pertenencias. Dice el Señor que no seamos infieles. ¿Que no seamos qué? Infieles. Y hay gente que dice, no, pero no pasa nada. Infiel es una persona que no guarda el pacto. Dice el Señor, ni sean infieles en su matrimonio. Entonces, uno de los mandamientos que Dios dio para su pueblo es no cometer adulterio. Vuelvo y repito, el que comete adulterio es bruto. Otro, ay, profeta Pati, usted sí que, ay, ¿cómo dice eso? ¿Por qué? Ay, no diga eso, diga una palabra más decorosa, más glamorosa. Bueno, el que comete adulterio
no piensa. Entonces te la pongo así. ¿Sí? El que comete fornicación traerá las siguientes consecuencias a su vida. Esto es para los solteros. El que comete fornicación traerá las siguientes consecuencias. Vergüenza que no se quita. ¿Qué es la fornicación? Son los solteros que viven juntos en unión libre. Y dicen estas palabras: probemos un poquito, a ver cómo nos va. Vivamos un tiempecito, a ver cómo nos acomodamos. Sí, ¿y dónde dice eso en la Biblia? Vivamos un poquito, a ver si coordinamos una vida en pareja. Mira, te quiero decir que el que tiene la vaca ya con leche no la va a comprar. ¿Sí comprendes? El que tiene todo listo de manera fácil, no creas que la persona, estando en unión libre, va a tomar el paso de casarse. Pues si ya está cómodo ahí en la unión libre, ¿para qué se va a casar? Y muchas veces personas han dicho que van a probar vivir en unión libre a ver si se acomodan, a ver si se gustan, a ver si les parece, a ver si les va bien. Y esto te quiero decir que se llama fornicación. La palabra fornicación significa pornografía. Pero la palabra fornicación también significa quemar el cuerpo físico en un horno. Es decir, tú mismo te estás quemando con la fornicación. La fornicación es darse besos, abrazos, caricias, irse a motelear, irse a dormir a la casa de alguno de los dos, irse de paseo a tener relaciones. La fornicación es dejarte tocar tus partes íntimas y practicar el sexo virtual, desnudarte en cámara y que te miren y que te lujurien y que te deseen y que te lancen palabras de morbo. Todo eso se llama fornicación. Y personas dicen: ay, no, esta profeta tan mojigata. Pero dice la Biblia que ni los fornicarios ni los adúlteros entrarán en el reino. ¿Qué consecuencias trae la fornicación? Vergüenza que no se quita. Y me traía a memoria, Señor, esto para compartir a los solteros. Cuando una pareja de personas, no interesa si son jóvenes o jóvenes adolescentes o jóvenes maduros o ya personas de edad, no interesa. Cuando se comienza una relación disque de amistad con alguien y se comienza una relación de amistad, de diálogo, de compartir unas onces, algo muy inocente, aparentemente inocente, entre un hombre y una mujer, y somos amigos y aquí no pasa nada, pero él le hace masajes a ella en el cuerpo y no pasa nada. Él abraza a ella, pero no pasa nada, no. Eso es solamente de Dios, un abracito de Dios. Cuando ella le hace disque masajitos en los pies a él, ¿sí? Cuando dice que ella le arregla las uñitas a él, que le compra disque ropita, que dice que le invita a la casa que duerma, cuando le prepara y se comporta a ella como si fuera la mujer, le sirve el desayuno, le lava la ropita, le paga las cuentas, y que somos tan amiguitos de Dios. No pasa nada, no piensen mal, dicen algunos, ¿no? Esto todo es muy inocente. Pero dice el Señor que con solo mirar a una persona, sea la mujer mirando al hombre con deseo, o sea el hombre mirando a la mujer con deseo, ya se adulteró en el corazón con esa persona. Y el solo hecho de que el esposo se vaya con otra mujer, dizque a hacer obras ministeriales, que se va dizque a hacer muchas cosas dizque para Dios, y se la pasa en soledad con otra mujer, él ya cayó en adulterio también, porque en su corazón ya hay una motivación. Se quiere, como el lobo, comer a Caperucita Roja. Y no pasa nada, no piensen mal. Y los grandes adulterios y las grandes fornicaciones, porque estamos hablando de la fornicación, se han dado por esto. Y te quiero decir, joven que me ves,
que la entrada para el sexo son los besos. Ah, que el Señor me dice, besa a tu esposa. Besa a tu esposa. No, quieres hacerle lo del lobo, quieres comerte a la caperucita. ¿Saben qué hombres han utilizado eso? Que Dios me dice que te bese, que tú eres mi esposa. Y no es que Dios le dice, ni es la esposa. Él tiene un deseo sexual. Y hay un lugar donde las personas que van a ese lugar, ese espíritu de fornicación y adulterio está ahí. Y me mostraba el Señor que todos los varones hacen caer a las mujeres. Les buscan la caída a la mujer. Y la mujer también le busca la caída al varón. Es un espíritu que se llama seducción. Y entonces cuando se cae en la fornicación que es tener relaciones sin casarse, va a traer lo siguiente: vergüenza que no se quita. Porque siempre será señalado de la persona que cayó. Desconfianza el uno al otro, porque el hombre va a pensar, así como se acostó conmigo, se acostará con otro. La mujer pensará, así como me dijo que besa a tu esposa, así le dirá a otra. Desconfianza a la otra persona. Contristar al Espíritu Santo, que es cuando el Espíritu Santo se pone triste y él se apaga por el mismo pecado. Perder la comunión con Dios. Entonces la persona está orando y Dios dice, no te escucho, doy la espalda, estás en pecado. No es que estuviste, es que estás. ¿Sí? Porque personas que oran, que aman tanto a Dios y tienen todos los portones abiertos al pecado, el adulterio y la fornicación. Y Dios, te quiero decir que no te escucha tus oraciones. Él no las escucha. Primero, límpiate. Primero, renuncia al adulterio. Primero, renuncia a la fornicación. Pero renunciar es quitarte ese pecado de encima. No es más o menos adultero, más o menos fornico. Es decir, cada mes. Voy a dejar de adulterar cada mes. No, de una vez corta de raíz todo eso. Y cuando te limpies, como hizo David cuando cayó con la esposa de Urías, esta mujer Betsabé, cuando David se arrepintió y se limpió, luego la comunión se restituyó con Dios. La otra, el que comete adulterio tendrá una afrenta pública. Marcos 7:21. ¿Marcos qué? 7:21. Se había aquí organizado mi accesorio. Obra primorosa, Pati Ramos. ¿Qué dijimos? Marcos 7:21. Marcos 7:21. Este mensaje va a romper muchísimas estructuras de pecado que había en muchísimas personas. 7:21. 7:21. Dice el Señor, porque si alguien dice cosas malas es porque es malo y siempre está pensando en el mal y en cómo hacer cosas indecentes o robar o matar a otros o ser infiel en el matrimonio. Esa gente vive pensando solamente en cómo hacerse rica o en hacer maldades, engañar, ser envidiosos, insultar y maldecir a otros y en ser necia y orgullosa. Dice el Señor que el que comete adulterio tendrá una afrenta pública. ¿Qué es una afrenta? Las personas, un pecado llama al otro. Cuando una persona tiene un espíritu de fornicación, donde vaya quiere hacer caer a los demás en fornicación. El que tiene un espíritu de adulterio quiere hacer caer a otros en el adulterio también. Hay que tener un cuidado. Y le hablo a los jóvenes y a las jovencitas, no te dejes confundir con palabras de que deme la pruebita y me caso con usted. Mentira. Deme un besito que Dios me dice que ya con eso pactamos nuestro noviazgo y ya vamos para el matrimonio. Mentira del diablo. Porque cuando José con María ellos dos estaban comprometidos para un matrimonio, pero él no le tocaba ni un pelo a ella. No era que él le hacía masajitos en el cabello
Y fuera de eso también le metía la mano en la blusa, dice que no, que somos solo amiguitos, no, que porque ya estamos comprometidos tengo derecho de tocarla y de acariciarle en sus partes íntimas, no. José respetó a María y María era tan decente que también se hizo respetar. Para ir finalizando, el que comete adulterio o fornicación tendrá una vergüenza pública que no se borrará. Que a uno lo hayan hecho caer, porque hay gente que es experta en hacerlo caer a uno en pecado, ¿sí? Ellos le darán cuentas a Dios, esas personas que han hecho caer a otras en pecado. Les cuento un testimonio de la vida real que me trae el Señor a memoria. Una mujer amaba a un hombre, era el hombre de la vida de ella. Ella le dio una hija a ese varón que ella amaba. Ella amaba a ese varón. Ella era creyente, él no era creyente. Ella miraba hacia arriba y él miraba hacia abajo. Es decir, ella iba para arriba con las cosas de Dios, él iba hacia abajo con las cosas del mundo. Y por esa razón, ella entró a una iglesia cristiana y los pastores le dijeron, con él no puedes tener una relación porque tú eres creyente y él es incrédulo. Y dice el Señor, no se junten en yugo desigual, no se unan en relaciones con los no creyentes, no se casen con una persona no creyente porque van a sufrir las tinieblas con la luz. Y la mujer, bueno, dejó a ese varón que ella amaba. Y en la iglesia le impusieron que para ella servir en el ministerio de los niños se tenía que casar. Ella ya tenía una niña de ese varón que ella amaba. La recibieron porque tener hijos es una bendición. No quiere decir pues que tengamos hijos a la deriva, no. Pero fue un capítulo de su vida y eso le pasó a ella. Entonces los pastores le dijeron, si quieres servir en este ministerio, no puedes ser soltera, porque ellos se cuidaban precisamente de tener solteros sirviendo por causa de la fornicación, porque eso es lo que mayormente pasa en los ministerios y en las iglesias, que los mismos solteros, por no tener dominio propio en la parte sexual, comienzan a caer en fornicación y dañan la iglesia y la secan con ese pecado. Y entonces le dijeron a ella, puede servir en el ministerio de los niños, pero se tiene que casar con aquel hermano, a la fuerza. ¿Qué? Porque él viene a las reuniones, porque él es soltero, porque él no tiene hijos, porque Dios la manda, hermana, a que usted formalice una relación, y ella ni lo quería. Ella amaba era al otro. Esto a mí nunca se me ha olvidado este testimonio, porque eso es de la vida real. Eso lo viví yo en una iglesia muy recién que yo nací en Cristo. Estamos hablando desde cuando yo era adolescente. Y ella, por hacerle caso a los pastores, porque ellos decían que era la única forma en que ella podía servir en un ministerio, los casaron. Y aunque yo era muy jovencita y ella era un poco mayor, ella me abrió un día su corazón. El Señor me ha dado como que la gente me tiene mucha confianza para contarme sus cosas secretas, sus intimidades y sus testimonios. Me dijo, mira, yo no lo amo a él. Estoy casada con él por obediencia a la iglesia, pero yo amo al papá de mi hija. Entonces, ella estaba en adulterio porque ella estaba con él sexualmente, con el que se había casado.